Con el principal, el festejo que se está realizando en la unidad habitacional Tlatelolco. Este lugar es uno de los más emblemáticos del país, no solo por la historia que tiene, es una historia que empieza casi de manera paralela con la Tenochtitlán. Están cumpliendo cerca de 670 años de fundación en Tlatelolco. La Ciudad de México está a 15 años de cumplir 700 años. Tlatelolco fue un barrio que fue creado para llevar a cabo ahí pues otra ciudad similar a Tenochtitlán. Podemos ver en pantalla que fue fundado en 1338 por parte de un grupo de mexicas que se desprendieron de la Tenochtitlán. Estuvo conformado por 14 barrios y el centro ceremonial que se puede visitar, y es una zona arqueológica verdaderamente destacada, tenía 400 metros por lado. Para que se dé una idea, era mucho más grande que el Zócalo de la Ciudad de México. Estuvo, como le decía, conformado por 14 barrios. El mercado de Tlatelolco sigue siendo un hito en la historia de la ciudad por su organización, por su tamaño, por la diversidad que tenía, de acuerdo con las crónicas que se han recabado a lo largo de los siglos, sobre todo de los cronistas españoles. Cuauhtémoc fue el último tlatoani, fue apresado precisamente en Tlatelolco, pues Tlatelolco fue el último lugar en donde los mexicas estuvieron resistiendo el embate de los españoles en 1521. Después de esta guerra contra los españoles, pues inició la construcción de la ciudad colonial, y fue la iglesia de Santiago una de las primeras en ser construidas en la ciudad. Comenzó a construirse en 1536 y hacia 1630 se construyó, y es básicamente como la conocemos actualmente. Hasta el siglo XIX ya Tlatelolco pues estaba prácticamente conurbado al resto de la ciudad, y ahí se comenzaron a construir algunas de las vías del tren que llegaba a la estación Buenavista. Estos rieles pasaban sobre la zona arqueológica a un costado de la iglesia, y de hecho es un milagro que todavía sigan en pie todas estas estructuras después de todos aquellos tiempos. En 1936 se construyó el puente de Nonualco, que es uno de los símbolos también de Tlatelolco. En 1944 inició las excavaciones de la zona arqueológica de Tlatelolco, que siguen hasta la fecha y que siguen dando sorpresas a los arqueólogos que están allí en campo trabajando. La construcción de la unidad habitacional, como la conocemos, se planteó en 1958. El plan fue concebido por el presidente Adolfo López Mateo, que lo encargó al arquitecto Mario Pani, uno de los más destacados en la historia de México. Y la primera sección de Tlatelolco, esta que está entre Insurgentes, Eje 2 Norte, el Eje de Guerrero y Flores Magón, se inauguró en 1963. En 1964 también se construyó la prolongación del Paseo de la Reforma, esta avenida que está muy cerca aquí de donde nos encontramos nosotros, y que conecta directamente el centro de la ciudad hacia Tlatelolco. Había que darle viabilidad a esta zona para conectarse con la Ciudad de México, con el resto del casco urbano, y fue precisamente esta avenida la que se construyó. Son 3 kilómetros de construcción, y pues la gran inauguración de aquellos entonces del presidente Adolfo López Mateos pues fue Tlatelolco. La unidad habitacional fue inaugurada el 20 de noviembre, están cumpliendo apenas años de esto. Fueron 102 edificios habitacionales que se construyeron, un total de 11.916 viviendas de varios niveles, para gente de varios niveles económicos, y también se construyeron 42 edificios para servicios, escuelas, hospitales, clínicas, etcétera. La historia de Tlatelolco a partir de entonces es riquísima. En 1967, el 14 de febrero, se firmó ahí el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Este documento fue impulsado por Alfonso García Robles, que fue nuestro primer premio Nobel mexicano. Recibió el premio Nobel de la Paz en 1982. Después viene el episodio trágico del 2 de octubre de 1968. Ahí en el edificio Chihuahua y en la Plaza de las Tres Culturas se llevaba a cabo un mitin estudiantil que fue arrasado por el ejército. Es una historia que marcó a la Ciudad de México y la historia de este país, y sigue siendo conmemorado cada año este episodio del 2 de octubre. Posteriormente vinieron los terremotos de 1985. El 19 de septiembre, el sismo de 8.1 grados en la escala de Richter hizo colapsar el edificio el edificio Nuevo León. Ahí había cerca de 300 inquilinos, son más de 250 departamentos, y el edificio Nuevo León pues se cayó. Fue uno de los episodios más trágicos de aquel en 1985, con cerca de 300 personas que fallecieron
fallecieron en ese lugar. Posteriormente se determinó que 32 edificios serían sometidos a una reconstrucción mayor. 9 edificios fueron reducidos de tamaño, se les dice descopetados, se les tuvo que quitar 2, 3, 4 pisos de la parte superior para que pudieran continuar con estabilidad estructural y pues hasta la fecha pues siguen ahí todavía. Y 8 edificios fueron demolidos completamente, ya sea con explosivos o mediante pues literalmente piedra por piedra. Y más recientemente en Tlatelolco, pues después de todos estos hechos trágicos, hubo un gran éxodo de gente de Tlatelolco hacia otras zonas de la Ciudad de México. Sin embargo, hubo ejemplos de resistencia y de gente que quería seguir manteniendo a Tlatelolco como un lugar vivo. En 1997 el pintor Nicandro Puente pintó murales en las fachadas de 5 edificios de Tlatelolco que siguen siendo visitados, fotografiados por la gente que visita esta unidad habitacional, que créame que es un atractivo para la gente que llega a la capital de la República. El 22 de octubre del 2007 se inauguró el Centro Cultural Universitario, que incluye un memorial a los hechos de 1968 y un museo de sitio donde se exhiben las piezas que son encontradas en la zona arqueológica de Tlatelolco. Esta zona arqueológica tiene 70 años de estar siendo excavada, de haber descubrimientos constantes, y no ha dejado de darle sorpresas a todos los arqueólogos que trabajan ahí. Y esto fue en 2007 la inauguración del Centro Cultural Universitario, que además tiene en la torre que era de Relaciones Exteriores, la Torre de Tlatelolco, este edificio blanco muy característico de esta unidad, una instalación lumínica. Esta se llama Xipetotec, es una especie de faro de la Ciudad de México, y créame que en la noche es todo un espectáculo ver esa instalación. De verdad es lumínico, se ve desde cualquier parte de la ciudad prácticamente, y se ha convertido en los últimos años en un faro de la Ciudad de México. Ahí lo tiene, 50 años de este centro urbano Tlatelolco. Se emitieron ya también 2 boletos conmemorativos. Un boleto conmemorativo del sistema de transporte colectivo Metro, se espera que sean alrededor de 25 millones de piezas que se impriman para que la gente pues los coleccione. Hay una lista importante de boletos conmemorativos de la Ciudad de México del Metro que celebran algunos acontecimientos importantes. Y también la Lotería Nacional el 5 de noviembre emitió un boleto conmemorativo que fue un sorteo por 10 millones de pesos, y el boleto pues tiene reflejada la imagen del lugar más característico de Tlatelolco, que es la Plaza de las Tres Culturas, un lugar verdaderamente mágico, cargado de historia, cargado de un sincretismo y de un simbolismo que cuando uno se para ahí de verdad se siente una energía especial en la Plaza de las Tres Culturas. Así es que continuarán los festejos. La próxima semana habrá un concierto de Óscar Chávez en la explanada del Metro Tlatelolco. Esto será el próximo 27 de noviembre, y pues todo mundo está invitado. Es un espectáculo público y habrá otras conmemoraciones a lo largo de la próxima semana para celebrar el aniversario 50 de Tlatelolco, uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, y que créame, vale la pena que cuando la gente viene a la Ciudad de México a visitarnos, darse una vuelta por Tlatelolco y conocer muchos de los atractivos que tiene. Hoy en la sección comunidad del periódico Excelsior publicamos un reportaje de 5 páginas en el que usted puede encontrar toda la historia de Tlatelolco y todos los lugares que uno tiene que conocer y visitar en este lugar, que de verdad es representativo de la arquitectura mexicana y también de lo que es la Ciudad de México. Eso fue respecto a Tlatelolco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.